Muy buenas tardes, estimada comunidad del Séptimo Congreso Internacional de Matemática Educativa. Mi nombre es Óscar Moreno, consultor de matemáticas de Scholastic, y estoy muy feliz de poder participar el día de hoy en este evento. Estaré compartiendo con ustedes esta ponencia titulada Construcción del pensamiento matemático a través de manipulativos virtuales. Lo primero que quiero es invitarlos a que escaneen el código QR que aparece en pantalla para que puedan descargar de allí un material manipulativo que luego posteriormente puedan recortar y utilizarlo como material manipulativo físico para las construcciones que haremos el día de hoy. Primero quiero hacer énfasis en que al finalizar esta sesión, ustedes podrán responder a las siguientes preguntas: ¿qué es el pensamiento matemático? ¿Qué son los manipulativos virtuales? Y por último, ¿cómo usar los manipulativos virtuales para construir pensamiento matemático? Entonces, la definición de pensamiento matemático la he tomado de estos dos referentes teóricos. Por un lado, Michael Batista menciona que el pensamiento matemático es el proceso de manipular y analizar objetos, representaciones, diagramas, símbolos o enunciados para sacar conclusiones con base en evidencia o supuestos. Quiero hacer énfasis en esta definición porque está completamente alineado a la postura o a la metodología que es la de Singapur, a la cual el día de hoy me dirigiré o estaré guiando la charla justamente en el trabajo de la experiencia concreta que se hace desde el método. Por otro lado, tenemos esta definición donde nos mencionan que el principio del pensamiento matemático es una parte de las matemáticas donde se determinan los valores de verdad a enunciados dados. Llamo su atención en estas dos definiciones donde justamente hacen de forma explícita que el pensamiento matemático es un proceso que se logra a través de manipulación y análisis en las tres representaciones matemáticas conectadas con las tres fases cognitivas planteadas por la teoría de desarrollo cognitivo de Jerome Brunner en activa, icónica y simbólica. Por otro lado, tenemos la definición formal de lo que es un manipulativo virtual desde el campo de la educación. Mucho se ha hablado de los manipulativos virtuales, pero no se han definido como tal desde el campo de la educación, o al menos no se ha explorado mucho más allá de lo que refiere la definición de un manipulativo virtual. Entonces llama la atención que desde el año 1999, Plena Web 1.0 definen ya el manipulativo virtual como una representación visual de conceptos, pero que ya identifican una característica fundamental, y es la relación o que ayuda, perdón, a comprender mejor las matemáticas de forma visual en cuanto a sus conceptos y sus relaciones. Y también una segunda característica importante, y es que permiten tanto enganche como lo hacen los manipulativos físicos. Por otro lado está que un manipulativo virtual se define como una representación visual interactiva, ya no solamente representación visual, sino interactiva con base a una construcción de un objeto dinámico web, y es aquí algo curioso porque está completamente alineado a las características de la transición de la web 1.0 a la web 2.0, cuando ya no éramos consumidores netamente de estos recursos digitales que probablemente llegaron a nosotros por la internet, sino que ya teníamos la capacidad de interactuar con ellos. Por otro lado, también tenemos esta definición donde nos dan dos características más, y es que los manipulativos virtuales permiten a los estudiantes representar conceptos matemáticos más complejos de una manera más eficiente y fácil de lo que lo hacen los manipulativos físicos. Y a su vez también la última definición del año 2020, más que una definición, una característica primordial, y es que aparte de seguir desarrollando o ayudar a seguir desarrollando habilidades en torno a la resolución de problemas por parte de los estudiantes, también permiten el trabajo con estudiantes que tienen discapacidades o dificultades de tipo cognitivo. Es un artículo maravilloso de investigación que los invito a que lo lean, donde estos investigadores, un maestro en matemáticas y dos psicólogos, logran introducir el concepto de suma y resta reagrupando en estudiantes con discapacidades que han sido diagnosticados con discapacidades por parte de un profesional de la salud, pero logran llevar a los estudiantes a la comprensión a través de los manipulativos virtuales. Entonces, nace esta pregunta de cómo construir pensamiento matemático a través de los manipulativos virtuales, que es lo que nos atañe o lo que nos interesa precisamente en esta charla o en esta ponencia.
Entonces, quiero darles algunos ejemplos de cómo, por ejemplo, se puede abordar el significado de cada algoritmo tradicional, llamémoslo así, que utilizamos para hacer una suma, una resta, una multiplicación, una división, desde el trabajo, desde el material concreto, desde la experiencia concreta, para que nuestros estudiantes logren comprender el discurso en matemáticas que llevamos a través de la representación abstracta. Y finalmente haré unos ejemplos de tipo algebraico, de corte algebraico, para ver cómo podemos también trabajar con los estudiantes en el bachillerato, en la secundaria, y el trabajo de esta representación concreta para darle un sentido a las expresiones algebraicas que usualmente se trabajan, por ejemplo, en temas como factorización u operación entre expresiones algebraicas. Entonces, veamos este ejemplo. Vamos a abordar la suma de 334 más 298. Entonces vamos a representar 334 con 4 unidades, 3 decenas del 34 y 3 centenas del 334. Entonces en este momento tenemos una representación concreta del número o la cantidad 334 y vamos a sumar 298. Entonces vamos a poner en este caso 8 unidades, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 decenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 2 centenas que corresponde a 298. Cuando reagrupamos, quiere decir que vamos a reagrupar objetos de cada valor posicional y que cada vez que reagrupemos 10 objetos de cada valor posicional, inmediatamente lo podemos representar como otro objeto, otro bloque lógico del siguiente valor posicional. Entonces, por ejemplo, en las unidades vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y esas 10 unidades se vuelven una decena que por ser decena tengo que ponerla en el valor posicional correspondiente. Entonces no es que yo lleve una, como lo decimos comúnmente en nuestro discurso en la clase, sino que realmente lo que hacemos es agrupar 10 unidades en una decena, por lo tanto sumamos una decena al valor posicional de las decenas, luego hacemos lo mismo acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cuando agrupamos estas 10 decenas, que se vuelven una centena, no podemos ponerla en el valor posicional de las decenas, sino que iría al valor posicional de las centenas. Y de esta forma llegamos al resultado de la suma entre 334 más 298, que sería 632. Bien, entonces llegamos al 632 ya de forma abstracta y ya los estudiantes van a entender el porqué de este resultado en esta suma. Ahora, ¿qué pasa si restamos 301 menos 179? En vez de utilizar el discurso tradicional de el vecino le presta, porque precisamente hay que tener mucho cuidado en ese discurso. No sabemos, por ejemplo, o sí sabemos que nuestros estudiantes están en esas dos o esas tres etapas o estadios de desarrollo cognitivo planteadas por Jean Piaget, en esa etapa motor sensorial, preoperacional, donde los estudiantes son muy concretos y se toman literal las palabras en el discurso que llevamos a clase. Luego, si decimos que el vecino le presta a este, ellos esperarían que cuando se presta eso que se ha prestado se devuelve, porque comúnmente en un contexto familiar para ellos eso es lo que ocurre, pero eso nunca va a ocurrir en este algoritmo. Bien, entonces, ¿cómo hacemos esta resta reagrupando y dotar de sentido a través del uso de material manipulativo virtual? Entonces, veamos el ejemplo a continuación. Bien, entonces, como hay que restar 301 menos 179, vamos a representar el 301, que sería una unidad, 0 decenas y 3 centenas. Acá tenemos representado el 301 y a eso debemos restarle 179. Claro, aquí primero comenzamos a quitar o a restar las unidades. Como solo tenemos una, no nos es posible restarle a esa unidad 9 unidades del 179.
Por lo tanto, hacemos uso de las decenas que tenemos para poder desagrupar en las correspondientes unidades y poder hacer la resta. Como no tenemos decenas para desagrupar, vamos a desagrupar entonces una de estas centenas. ¿Qué es desagrupar una centena? Verla como 10 decenas. Entonces tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, estas centenas se han vuelto o se han desagrupado en 10 decenas. No es que este le prestó a este vecino y con el 1 y el 0 se vuelve un 10. Fíjate que ahí nace un primer cuestionamiento de parte de los estudiantes, porque cuando este le presta no se vuelve un 1, si le están prestando solo un 1 y se vuelve un 10. Justamente se vuelve un 10, no es que se vuelva, sino que estamos desagrupando lo que ya tenemos para poder proceder a hacer la operación. Luego de estas decenas que tenemos, una de ellas vamos a verla como, ¿cierto? Vamos a verla como 10 unidades. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Listo? Y esa decena la quitamos porque la estamos viendo ahora desagrupada como 10 unidades, que ahora en total con la que teníamos anteriormente hay 11. No es que este le haya prestado un 1 y se convirtió en 11, no, sino que hay 11 unidades que hemos ido desagrupando para poder proceder a hacer la resta. Entonces, de estas 11 tenemos que quitar de allí 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces nos quedan 2 unidades. De estas 10 decenas que teníamos, una la desagrupamos para hacer la resta en unidades y nos quedaron 9. 9 decenas, de las cuales hay que quitar 7. Entonces quitamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y de estas centenas que nos quedaron, que son 2, tenemos que quitar una, porque estamos restando 179. Y de esa forma llegamos al resultado 122 como respuesta a esa resta. Entonces ya podríamos trabajar con los estudiantes desde lo abstracto y ver por qué nos da 122 y mejorar nuestro discurso en torno a ese algoritmo o a esa operación que acabamos de hacer con la resta reagrupando. ¿Qué sucede con las fracciones? Por ejemplo, si voy a hacer suma de un medio más un tercio, ¿cómo lograr que los estudiantes comprendan desde la experiencia concreta que esto es igual a 5 sextos? Veámoslo a continuación. Bien, entonces como hay que sumar o tenemos que sumar un medio más un tercio, voy a desplazar una fichita que representa un medio y una fichita que representa un tercio. Los niños desde preescolar, desde el método Singapur, aprenden una estrategia que conocemos como el put together o poner juntos, que es previo a abordar problemas o situaciones de estructura aditiva con los niños más pequeños. ¿Cómo poder llegar a la respuesta o a la solución de esa suma experimentando a través de la experimentación y la conjeturación? Pues precisamente van a ir experimentando con cada una de estas fichas de fracciones para ver cuál se ajusta más al largo que da entre un medio y un tercio. Entonces, haciendo la correspondiente experimentación, los estudiantes llegan a desplazar bajo esa barra que se ha formado de un medio con un tercio y poder ver que un medio y un tercio es igual a 3, 4 y 5 sextos. Bien, entonces sabemos entonces ahora que un medio más un tercio es igual a 5 sextos. Para dotar de sentido a ese algoritmo o a esa operación que se hará desde la parte abstracta posteriormente. El tema del álgebra y la factorización es realmente fascinante a través de la experiencia concreta, porque los niños o los estudiantes ya en su bachillerato, en su secundaria, logran darle sentido a lo que es factorizar en realidad. Factorizar es buscar los factores de una expresión algebraica. Entonces, por ejemplo, si observamos este trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c, donde existe una regla que hemos aplicado durante muchos años de cómo factorizar, de diferentes libros, de diferentes fuentes, y lo que hacen los estudiantes es memorizar sin sentido y no construyendo un pensamiento matemático.
pero vamos a construir pensamiento matemático mediante el proceso de la manipulación y análisis de objetos, de representaciones y enunciados, tal y como lo decía una de las definiciones que compartía el día de hoy, utilizando los manipulativos virtuales, que son representaciones visuales interactivas, que permite al estudiante representar conceptos complejos. En este caso, por ejemplo, la factorización de este trinomio de la forma x cuadrado más bx más c, como lo veremos a continuación. Bien, entonces he puesto aquí la expresión 3x cuadrado menos 5x menos 2 y lo que vamos a hacer es representarlo realmente. Si son 3x cuadrados, pues vamos a desplazar 3x cuadradas. ¿Listo? Menos 5x menos 2. Sugerencia, siempre comenzar a representar el primer y el último término porque el segundo nos ayudará a construir el rectángulo para hallar la base y la altura de ese rectángulo y posteriormente encontrar los factores de esa expresión algebraica. Vamos a poner lo positivo en la parte superior y lo negativo en la parte inferior. Como tenemos el tercer término es menos 2, vamos a desplazar entonces menos 1 y menos 2 por acá. Y ahora vamos a poner menos 5x. Como son negativas, entonces voy a utilizar estas fichitas de color rosado o de color rosa menos x para poner 1, 2, 3, 4 y 5. Fíjense ustedes que aquí nos hace falta algunos espacios vacíos que tenemos que completar para poder llegar a representar un rectángulo. ¿Cómo podemos completar? Entonces, podríamos desplazar una X positiva por acá, recordemos lo positivo en la parte de arriba, pero como estamos poniendo un X positivo, tenemos que restarlo inmediatamente. Entonces hay que poner esta X negativa por acá y de esa forma no modificar la expresión original. Y este menos 1 lo movemos en la parte de abajo y ya nos queda un rectángulo. Entonces podríamos decir en este caso que los factores o la base, lo largo de este rectángulo, si este lado mide x, este mide x y este mide x, tendríamos 3x, ¿bien? Y este pedacito de la ficha de color verde sería positivo 1, ¿cierto? Más 1, sería la medida. ¿Y cuál sería el alto de este rectángulo? Entonces tendríamos x, ¿bien? Y el lado rosado, este lado pequeño de la ficha rosada menos x, sería menos 1 y menos 1, que nos daría menos 2. Quiere decir que la factorización de 3x cuadrado menos 5x menos 2 es 3x más 1 por, o factor de, ¿cierto? X menos 2. Y fíjate que hemos llegado a la factorización utilizando únicamente la representación concreta a través de las fichas de algebraicas. Bien, entonces, queridos colegas, la tarea para ustedes es desarrollar esos otros ejercicios de una suma de expresiones algebraicas. Por ahí hay otros casos de factorización, inclusive un producto notable que podemos también desarrollar utilizando los manipulativos virtuales. Recuerden, manipulativos virtuales, manipulación y análisis de objetos, en este caso, representaciones visuales interactivas, para que nuestros estudiantes puedan darle sentido a lo que harán posteriormente en la representación abstracta. Muchísimas gracias por su atención. Este es mi correo electrónico. En caso de requerir o de hacer preguntas o inquietudes o comentarios, bienvenidos sean. Muchísimas gracias y que tengan un feliz resto de día.